Bienvenidos a Economía en Breve número 239 con lo más relevante de la marcha de la economía. Vaya semana la que tuvimos, llena de cosas para comentar, por lo que este será un programa posiblemente largo. Hay que comenzar, desde luego, con la iniciativa de contrarreforma eléctrica que el presidente envió a la Cámara de Diputados, que busca cambiar varios artículos de la Constitución para retomar el control de la industria eléctrica en manos del Estado y especialmente fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Entre los puntos más relevantes de la reforma se reintegra el concepto de electricidad como área estratégica del Estado, concebida como unidad indisoluble que abarca la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica. Se restablece también el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, estableciendo que tendrá al menos el 54% del mercado eléctrico. Se desaparecen los órganos autónomos del sector energético y se incorpora el Centro Nacional de Control de Energía a la CFE. Se cancelan todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compra-venta de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución. La reforma me parece literalmente un bodrio que corresponde a una visión no solo obsoleta, sino extraviada de la realidad, que además de retrasar varios años al país en caso de ser aprobada, refleja, creo yo, un gran rencor acumulado hacia algunos monstruos imaginarios en la cabeza del presidente, como el sector privado, que describe como un ente rapaz por naturaleza que solo busca el lucro a costa del bienestar del país, pero se olvida que la mayoría de los ciudadanos formamos parte de ese sector privado, que también ha sido siempre la palanca de desarrollo de los países que han avanzado hacia la generación de prosperidad. De aprobarse como está planteada, estaríamos dando otro paso más en la venezuelización del país, además que se crearían conflictos sustanciales con nuestros socios comerciales, especialmente con Estados Unidos y Canadá, donde tenemos mucho, pero mucho que perder. Ya varios grupos se han pronunciado al respecto, señalando que esto sería un gran error para el bienestar del país. Veo que el presidente añora y busca reconstruir ese poder presidencial del México de los 70s, donde el, entre comillas, Estado en el texto de la ley, pero el presidente en los hechos controlaba gran parte no solo de la actividad económica, sino de la vida completa del país, otorgando favores y gracia y riqueza, pero también desgracia e infortunio a los que él decidía, casi como un emperador. Es una pena que muchos mexicanos jóvenes no conozcan la década perdida de los años 80, que vino como consecuencia de los excesos del poder presidencial de los años 70, que al no tener contrapesos despilfarró los recursos públicos y endeudó al país de una forma casi criminal, llevando pobreza y miseria a millones de mexicanos y atrasando el desarrollo de toda una generación. Pero más allá de cuestionar la iniciativa en sí, creo que vale la pena reflexionar sobre lo que está haciendo el presidente en estos momentos en los que las cosas no le están saliendo como quería y está perdiendo poder cada día que pasa. Hay que recordar que López Obrador no opera con la lógica económica, financiera o una lógica de Estado, sino con una lógica política, especialmente electoral. Me parece que López Obrador sabe que ya no podrá reelegirse y que no tiene nada fácil lograr imponer a su sucesora, por lo que sus acciones deberán estar orientadas hacia ello. Tal vez enviar la iniciativa sea un experimento en el que puede ganar con cualquier resultado que le permitirá conocer, por un lado, cómo están las cosas, posiblemente actuar con cierta ventaja rumbo a las elecciones del 2024, y me explico. Para aprobar esta iniciativa se requiere de una mayoría calificada de 2/3 partes del Congreso más el voto mayoritario de los congresos estatales, mayoría que no tiene Morena en la nueva legislatura, por lo que se requeriría de otras fuerzas políticas que se sumen a la iniciativa. El momento en el que se presenta esta iniciativa también nos da pistas importantes. Justo ahora se discutirá en el Congreso el presupuesto para el año entrante y los actores políticos necesitan recursos para sus estados o sus sectores y clientelas, por lo que tal vez puedan estar más dispuestos a cooperar, ya que el presidente sigue teniendo un gran poder para la asignación de los recursos. En este momento, la unidad de la oposición puede ser más débil como para ponerla a prueba con esta iniciativa. Si el presidente y su grupo logran romper la unidad de la oposición,
no solo logrará imponer su agenda y demostrar que puede cambiar la Constitución, lo que sería una bocanada de aire fresco que revitalizaría su poder, sino que también demostraría que la oposición se puede romper. Si la iniciativa, por otro lado, no pasa porque la oposición logra mantenerse firme, esto les servirá como nueva gasolina para su narrativa de campaña de que la mafia del poder sigue ahí y no lo deja gobernar. La iniciativa es entonces una prueba para la unidad de la oposición y los actores políticos deben tener en cuenta que el electorado de las clases medias sobre todo y las organizaciones de la sociedad civil están observando con atención y se darán cuenta de quiénes son los que actúan por intereses políticos mezquinos y quiénes están actuando por el bien del país en la búsqueda de un candidato de unidad que pueda hacerle frente a Morena y sus aliados más adelante en la elección del 2024. Llama la atención que el líder del PRI en la Cámara, Rubén Moreira, saliera a posicionar a su partido diciendo que harán una revisión de la iniciativa dando la espalda a la oposición y coqueteando con el presidente cuando la reforma energética del 2013 fue propuesta e impulsada por el PRI, o bueno, por lo menos por el PRI de esa época. Lo más lamentable es que estamos en un entorno de perder, en el que México sigue enterrando sus posibilidades de comenzar a generar prosperidad de verdad y desarrollarse a la altura de su potencial. Pero esta es la mala situación a la que nos ha llevado este presidente. Ahora bien, me da la impresión de que la iniciativa no va a caminar en el Congreso, porque aún los partidos más amigables al presidente entenderán las implicaciones de proceder con ello. Habría que preguntar, por ejemplo, al secretario de Hacienda y de hecho a todos los miembros del gabinete si de verdad creen que esta iniciativa es lo que requiere el país para progresar y si están de acuerdo en llevarlo en esa dirección, porque la reputación de todos los que tengan y la valoren está en juego. Ya habíamos comentado que López Obrador se volvería más radical conforme se va perdiendo poder y las cosas no le salen como quiere, y esta iniciativa me parece que confirma esta percepción. Hay que notar que esto también es una prueba a la unidad y disciplina al interior de Morena y su grupo, ya que, salvo Claudia Sheinbaum, que parece la clara candidata y no tiene para dónde hacerse, los otros posibles sucesores deben comenzar a pensar en el paquete que les quedaría para gobernar en el siguiente sexenio, especialmente con socios comerciales contrariados y una economía destrozada sin la capacidad para seguir regalando recursos de forma clientelar. La operación política entonces será sumamente complicada por todos lados y ya veremos cómo se van dando las cosas, especialmente al interior de Morena. Pasando a los temas económicos, Banco de México incrementó en 25 puntos base la tasa de interés de referencia, tal como se anticipaba entre los analistas del sector privado, con lo que llega a un nivel de 4.75%, como podemos ver aquí en la línea azul oscuro en esta gráfica, donde también se observa la inflación general anual en la línea azul clara y la inflación subyacente anual en la línea anaranjada. En ambos casos bastante por arriba del umbral del 4%, representado aquí por la línea verde, que es el techo del rango de variabilidad alrededor de la meta oficial. La sorpresa vino en la composición de los votos, ya que la subgobernadora Galia Borja se unió a la mayoría, dejando al subgobernador Esquivel como el único disidente que siguió votando por mantener la tasa de interés sin cambio. Me parece que el subgobernador Esquivel está actuando más como un académico, donde las ideas se pueden discutir sin que haya repercusiones en la realidad económica inmediata, que como un banquero central, donde las decisiones sí que tienen consecuencias. Ya veremos más adelante en las minutas las razones que se esgrimieron, pero por lo pronto me parece una buena señal para los mercados que crezca el consenso al interior de la Junta de Gobierno, sobre todo ahora que las presiones inflacionarias son muy considerables y la inflación sigue lejos de su objetivo. Otra novedad fue la trayectoria que Banxico pronostica para la inflación, que como pueden ver en este cuadro, se incrementó de forma bastante significativa para el cierre de este año, tanto en la inflación general como en la subyacente. Respecto al diagnóstico y justificación que hace Banxico, me parece que el verdadero riesgo es que la inflación adquiera una inercia propia que luego sería muy difícil y doloroso romper. Esta inercia se crearía si los contratos más relevantes, como pueden ser las rentas o los salarios, comienzan a indizarse a la inflación pasada, ya sea de forma formal, perdón por la redundancia, o informalmente. Para evitar que esto ocurra es justamente que un banco central incrementa su tasa de interés, que por cierto,
aún en estos niveles sigue estando en terreno expansivo, es decir, que sigue impulsando la actividad económica, al menos en teoría, lo que en esta otra gráfica podemos ver aquí en la línea azul clara, que representa la tasa de interés real con la inflación observada hasta el momento. Por cierto, regresando al pronóstico de inflación de Banco de México, el tener los picos de inflación justo al final del año es una mala noticia, ya que es a principios del año cuando se renegocian muchos de los contratos de forma anual y el parámetro natural para determinar los incrementos es la inflación con la que terminó el año. También es cuando se hacen muchos de los presupuestos y se toman muchas decisiones. Por esto es muy importante que Banxico siga actuando con decisión sobre la tasa de interés para asegurar que las expectativas de inflación permanecen ancladas y de hecho se espera por lo menos otro incremento más antes de que acabe el año, pero desde mi punto de vista se debería seguir con el aumento en la tasa hasta que alcance por lo menos el nivel considerado neutral entre 5.5 y 6%. Por otro lado, el indicador global de la actividad económica, el IGAE, creció 0.5% en el mes de julio respecto a junio, como vemos en este cuadro del INEGI, lo que calificaría como una mala noticia, ya que el indicador oportuno del propio INEGI anticipaba un crecimiento del 1% y fue de la mitad. En el cuadro también se observa la mayor debilidad en el sector servicios, que solo creció 0.3% mensual. En esta gráfica podemos ver el pequeño repunte del último mes, pero también se aprecia que la economía pues básicamente ya se frenó con un crecimiento promedio de 0 de abril a julio. Para la industria, como vemos en esta otra gráfica, hubo una mejoría tenue en julio que no alcanza como para cambiar la tendencia lateral que se observa desde finales del año pasado. Los servicios, por su parte, mostraron mejoría importante en marzo y en abril para luego también estancarse de mayo a julio. Estas gráficas confirman que el impulso que provenía del rebote ya terminó y la economía parece que no tiene impulso propio, lo que no me parece una sorpresa ante las pobres decisiones de política pública que hemos venido viendo y que han complicado el entorno de negocios. Regresando a la gráfica del IGAE total y ampliando un poco el rango de tiempo, podemos ver que la tendencia ascendente que llevaba la economía hasta 2016 y 2017 se interrumpe a mediados del 2018 y comienza a descender de forma apenas perceptible, lo que refleja, creo yo, la llegada de López Obrador a la presidencia de la República. Luego viene el vaivén de la pandemia, pero ahora que ya parece haber terminado todo este tema, por lo menos en la mayor parte de la preocupación, y por lo menos para la economía, parece también que la economía ya recuperó esa tendencia ligera a la baja iniciada desde mediados del 2018. El entorno de negocios, decía, se ha deteriorado significativamente en el país, lo que limita la inversión, por eventos como, por ejemplo, la acusación que vimos de la Fiscalía General de la República a un grupo de científicos del CONACYT, que por cierto se cayó esta semana, utilizando la ley que se reformó para combatir al crimen organizado, por lo menos esa era la idea. De verdad es preocupante ver que las personas encargadas de procurar la justicia utilizan las instituciones y la ley con un claro interés político para perseguir a ciudadanos que están muy lejos de ser los peligrosos delincuentes que amenazan de verdad a la sociedad, y por eso no parece sorprendente que la economía esté detenida, y es preocupante que esto le pueda pasar cada vez a más ciudadanos. También en la semana tuvimos las cifras de la balanza comercial de agosto que ven en este cuadro resumen, en el que estamos comparando en las últimas dos columnas contra el acumulado del 2019. Destaca en el cuadro la debilidad de las exportaciones automotrices por la situación especial que atraviesa esta industria por la falta de chips que ya hemos comentado en otras ocasiones. En contraste, las importaciones de bienes intermedios repuntaron con fuerza en agosto, lo que me parece obedece a la preparación para la producción de los pedidos hacia finales del año, y es una buena noticia. Las importaciones de bienes de capital, a pesar de que se recuperaron un poco en agosto, siguen por debajo de su nivel de hace 2 años, lo que refleja la debilidad de la inversión en el país. En esta gráfica podemos ver que el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, parece haber frenado su ritmo de reactivación en los últimos 2 meses. Y en esta siguiente gráfica se observa que las exportaciones no petroleras están desacelerando, mientras que las importaciones no petroleras van aumentando con fuerza, pero de forma bastante rezagada.
También en la semana tuvimos los datos del crédito bancario que vemos aquí en sus niveles, tomando enero del 2017 como punto de partida. Mientras que el crédito a la vivienda sigue con su ritmo imperturbable de crecimiento, en la línea azul oscuro, el crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial en las barritas sigue estancado y el crecimiento al consumo en la línea roja presenta una tenue mejoría en los últimos meses. Dentro del crédito al consumo, los que corresponden a nómina y a tarjeta de crédito están aumentando un poco, mientras que el crédito automotriz y los créditos personales se han estancado en los últimos meses. Las finanzas públicas registraron una caída de 10.3% real anual en los ingresos presupuestarios durante agosto, que se explica por la caída de 87% en los ingresos no tributarios, que fueron los que el año pasado registraron las entradas de los fideicomisos y otros temas parecidos, mientras los ingresos tributarios crecieron 6.1% anual. El gasto neto pagado creció de forma vigorosa en 26.9% real anual, destacando los incrementos en otros gastos de operación, en la inversión física directa, aunque estos son los proyectos mascota del presidente que no son rentables para la sociedad, y por último el costo financiero de la deuda. La encuesta de expectativas de Banco de México registró en septiembre un incremento en los promedios esperados para el crecimiento del PIB de este año y también del que sigue. Y me da la impresión de que en las próximas encuestas comenzaremos a ver que el pronóstico para el presente año comienza a descender por los resultados más recientes en los indicadores que estamos viendo. Los pronósticos de inflación aumentaron de forma generalizada, como pueden ver aquí, y el resto de las variables presenta cambios relativamente menores. Las remesas que mandan los trabajadores mexicanos en el exterior a sus familias en México alcanzaron en agosto un nuevo máximo de 4.7 miles de millones de dólares, lo que desde luego es una buena noticia en la medida que es un apoyo para el consumo de miles de familias en el país, aunque no debemos de olvidar que estos mexicanos han tenido que emigrar al no encontrar oportunidades para prosperar en sus propias comunidades en nuestro territorio. El indicador IMEF mostró indicios de desaceleración en el mes de agosto, como vemos en esta gráfica, con el indicador no manufacturero ubicándose apenas por arriba del umbral de los 50 puntos, que es la frontera entre la expansión y la contracción. En Estados Unidos se publicó el reporte de ingreso y gasto personal en consumo con resultados parecidos a lo esperado. En esta gráfica pueden ver que el consumo personal medido en el eje derecho se sigue recuperando al crecer 0.8% en el mes. El ingreso personal en las barritas y el eje izquierdo apenas creció 0.2% en agosto. En esta gráfica se muestra el flujo de ahorro mensual, que es la diferencia entre el ingreso y el consumo, y como podemos ver, el ahorro se mantiene por arriba de los niveles que mostraba antes de la pandemia, lo que quiere decir que los hogares siguen actuando con precaución ante la incertidumbre en el panorama económico, guardando buena parte del dinero que reciben del gobierno en los programas de estímulo. Pero el indicador más importante contenido en este reporte es la inflación, medida por el índice de precios de gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, que como pueden ver aquí en esta gráfica, aumentó de forma apenas perceptible durante agosto en su tasa anual, pero alcanzó un nuevo máximo en muchos años, lo que revela que el problema de la inflación sigue presente y apoya la expectativa de que la Reserva Federal comenzará a reducir su ritmo de inyección de liquidez antes que termine el año. Por otro lado, la presión para incrementar el techo de la deuda del gobierno estuvo creciendo durante la semana ante la negativa de los republicanos de apoyar la petición de los demócratas, que tendrán que ir con un voto de su escasa mayoría y cargar con el costo político. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que el gobierno tiene recursos para seguir operando normalmente hasta el día 18 de octubre, y si no se sube o suspende el límite de endeudamiento, vendría una verdadera catástrofe financiera. Todos los participantes de los mercados dan por hecho que nuevamente se evitará el Armagedón financiero, pero este conflicto recurrente debe recordarnos que en Estados Unidos se está desde hace tiempo gastando en una trayectoria insostenible sin que llegue la hora de comenzar a ahorrar, y este va a ser un tema presente más adelante. Cambiando de geografía, en el Reino Unido se ha generado una notable escasez de combustibles que tiene muy preocupados a sus habitantes.
Lo curioso es que en realidad sí hay gasolina suficiente, pero lo que no hay es suficientes conductores de camiones que distribuyan la gasolina, ya que muchos de estos conductores eran extranjeros, pero al comenzar el Brexit se quedaron sin permiso para trabajar en el Reino Unido. Este es uno de los primeros efectos que los pueblos británicos comenzarán a padecer por su decisión de apoyar a los líderes políticos que promovieron la salida del acuerdo económico con la Unión Europea, y vendrán más. Incluso se habla de utilizar al ejército para atender este problema. Ojalá que este tipo de efectos, de experiencias, nos sirva a los ciudadanos del mundo para entender que la prosperidad de las naciones está hacia el lado de una mayor cooperación y una más profunda integración económica con otros países. Para la sección Da Vinci les tengo una recomendación para que vean un video y luego reflexionen. Busquen en YouTube este video, que es un reportaje hecho en Alemania para ver cómo las empresas y grupos políticos utilizan las redes sociales para influir sobre las elecciones, lo que tal vez no sea un tema nuevo, pero es algo que sigue ocurriendo, como verán ahí. La reflexión que creo que vale la pena hacer es que la manipulación se da a través de las emociones humanas, que se detonan con información falsa o distorsionada, sobre todo de fuentes que no son medios profesionales. Me parece una buena recomendación que si alguna información que vemos en las redes nos genera alguna emoción fuerte en temas políticos, habría que preguntarnos si están tratando de manipularnos, y para ello habría que buscar confirmar la información que nos presentan de entrada, viendo si es un medio profesional y confiable. Es notable ver cómo personas que podrían considerarse básicamente muy racionales se dejan llevar por las emociones para llegar a conclusiones o acciones faltas de toda racionalidad, pero es una de las características que tiene nuestra naturaleza humana que habría que entender bien para no ser una de las víctimas influenciables de estas estrategias. Y con eso concluimos este programa número 239 con las invitaciones usuales a que se suscriban al canal en YouTube. Si el comentario les gustó, que le den like, que lo compartan entre aquellos a los cuales también consideran que les puede ser de utilidad, que me manden sus comentarios, desde luego que sigan haciendo sus aportaciones para apoyar las finanzas de Economía en Breve, que es un gran esfuerzo realizar todas las semanas. Y pues les deseo que tengan una excelente semana y muchas gracias.